Hola Explainers, aquí en Taiwán estamos en verano y es el clima perfecto para que hagamos un ice cream o helado vegano a base de banano. Hoy haremos tres versiones. ¡Vamos a la cocina! Comencemos con el helado rápido de frambuesas. Agregamos 118 gramos de banano congelado, 180 gramos de frambuesas congeladas o fresas, la ralladura de medio limón, el jugo de un cuarto de limón y 2 cucharadas aproximadamente de leche vegetal. Cuando estemos procesando, vamos haciendo pausas para raspar los bordes, ya que generalmente la procesadora los lleva hacia arriba. Si la mezcla no se une todavía y quedan muchos trozos de fruta congelada, agregamos de a poco más leche vegetal. El banano nos da sus azúcares y hace que la mezcla quede mucho más cremosa. Como les conté, es la base principal de estos helados y a partir de él realmente podemos hacer un montón de combinaciones. Lo que yo les recomiendo es cortarlo en trocitos muy chiquitos antes de congelarlos para que sea mucho más fácil de procesar. Procesamos nuevamente hasta que obtengamos una consistencia cremosa y sin grumos. La ponemos en un recipiente y la metemos en el congelador por 30 a 40 minutos aproximadamente para que tome más consistencia. En este punto, la temperatura ambiente y la que se genera durante el procesado hace que esta mezcla esté un poco blanda. Sigamos con el helado rápido de mango piña. Agregamos 240 gramos de mango maduro congelado, 118 gramos de banano congelado, 100 gramos de piña congelada, el jugo de un cuarto de limón y 5 cucharas de leche vegetal aproximadamente. Procesamos hasta obtener una textura cremosa. Los helados instantáneos es mejor que los consumamos en el menor tiempo posible, ya que cuando los dejamos en el congelador tienden a ponerse muy duros. Si cuando los saques del congelador está muy sólido, lo que puedes hacer es dejarlo afuera por unos minutos para que comience a descongelarse y después de eso sí poderlo servir. Como hicimos con el primer helado, lo ponemos en un recipiente y lo llevamos al congelador hasta que esté listo para servir. Ahora hagamos helado rápido de arándanos. Agregamos 118 gramos de banano congelado, 160 gramos de arándanos congelados y 4 cucharas aproximadamente de leche vegetal. Procesamos hasta que todo esté bien integrado y tenga una textura cremosa. Un dato que quizás no sabías es que el helado está compuesto principalmente por aire. Y es esta la razón por la cual tenemos una sensación térmica completamente diferente cuando nos comemos una bola de helado comprado a cuando nos comemos un cubito de hielo, porque el aire hace que sea mucho más ligerito y hace que sintamos mucho menos frío en boca. Como hicimos con el primer helado, lo ponemos en un recipiente y lo llevamos al congelador hasta que esté listo para servir. Estas tres opciones realmente están deliciosas, ustedes no se lo alcanzan a imaginar. Después de haberlos dejado en el congelador para que tomaran más consistencia, podemos servirlos y realmente en este momento están súper cremosos. Puedes servirlo con una cuchara de helado, tal vez sea la opción más fácil de todas, pero también hay que ser realistas y no todos la tenemos en casa. Otra de las opciones es tratar de hacer una bolita medianamente decente con una cuchara normal, tal como lo estoy haciendo en este video. Cada uno nos ofrece un sabor completamente diferente y refrescante. Son ideales para esos días calurosos, esos días de verano que estamos viviendo, o para cualquier otro día en el que tengamos un antojo así enorme de helado. Por aquí te dejo 2 videos para que sigamos descubriendo juntos recetas deliciosas y basadas en plantas. Nos vemos muy pronto.